Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué horario se encuentren, para recibir la enseñanza de hoy. Vamos a estar hablando de algunos aspectos de la sanidad del alma y la sanidad de las emociones. Es un tema bastante amplio que tiene 50.000 estudios, 50.000 revelaciones, etcétera, etcétera. Nadie aquí ha descubierto la pólvora, por decirlo de alguna manera. Simplemente que hay mensajes que te hacen eco a tu realidad. Gracias, gracias, Mary. Y que sí que tú escuchas y dices, oh, esto sí, esto es lo que yo necesitaba. O estás en otro momento de tu vida donde dices, no, esto no me hace eco. Entonces, eh, no es que yo esté intentando hacer algo que nadie haya hecho antes, ¿no es cierto? Pero si estamos trabajando en un grupo de mujeres como este, es importante que abordemos estos aspectos, que recordemos también conceptos que a lo mejor hemos estudiado antes, que naturalmente los olvidamos, los dejamos guardados, o que o que no hayamos profundizado tampoco, ¿no? Al respecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos de la sanidad. Para hablar de la sanidad, vamos a remontarnos un poco. Cuando trabajen con mujeres también, les recomiendo, ¿no? Que puedan remontarse un poco a los aspectos de su niñez, ¿ya? Miren, los seres humanos estamos conformados de un cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es el depósito de nuestro espíritu. Y yo no quiero entrar en temas doctrinales, evito hacerlo en este grupo. Para eso yo tengo una licenciatura en teología y hablamos de doctrina y todo. Sin embargo, tampoco me puedo desapegar de la doctrina. Obviamente es la columna de la enseñanza, es la doctrina. Pero lo que no quiero es entrar en controversia con este grupo, porque algunas piensan y creen diferente. Y está bien, no hay ningún problema. No nos distraigamos de cosas que pueden llegar a ser secundarias. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he leído algunos materiales acerca de la sanidad del alma y la sanidad de las emociones, y hay una corriente de pensamiento que dice que el ser humano tiene una tricotomía, es decir, que es cuerpo, alma y espíritu. Ya esa es una corriente de pensamiento que es más antigua en la Tierra que nosotras, que todas nosotras juntas. Y la otra, que es, somos solamente un cuerpo y un espíritu o alma. Para esta corriente de pensamiento, el alma y el espíritu son una sola cosa, ¿ya? Y en el espíritu están alojados nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra conciencia, inconsciencia, etcétera. Para la otra corriente de pensamiento, la primera que mencioné, el, está el cuerpo, el alma son las emociones, sentimientos, pensamientos. Y el espíritu es como una tercera persona que es el espíritu, es el espíritu que nunca muere, es el espíritu que se va a ir con Dios cuando partamos a su presencia. Es lo que nos conecta a Dios. ¿Y yo he creído en eso durante mucho tiempo? Sí. Sí, me parecía que me hacía sentido, le encontraba eco en esa corriente de pensamiento, sí, porque pues Dios nos creó a su imagen y semejanza, son tres personas, entonces era como que tenía sentido que el hombre también tenía una tricotomía. Luego, cuando entras al pensamiento reformado, entiendes que la verdad es que es totalmente irrelevante que tú creas que si existe un cuerpo, un alma y un espíritu, o un cuerpo el cuerpo y el espíritu. Y ahí es donde quiero enfocarme, o sea, no vamos a entrar en controversias en cuál es cierto y cuál no es, porque si no nos perdemos y perderíamos la clase y la idea no es esa, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que somos seres espirituales, ¿ya?
Entonces, cuando ustedes hagan enseñanzas, hermanas, enfóquense no en las controversias y en las corrientes de pensamiento, que a menos que vayas a desarrollar una carrera en esto, una licenciatura, un estudio profundo así, tú tienes que hacerlo, como es mi caso. Pero si estás trabajando con una historia de mujeres, de jóvenes, no te distraigas de lo más importante. ¿Ya? No te distraigas, sí tienes que aprenderlo y tienes que fundamentar lo que tú crees, sí, ¿ya? Pero no quieras hacer una clase de sanidad del alma y quieras imponer tu- tus convicciones o lo que en la corriente o el pensamiento que tú entiendes y que para ti te ha tomado mucho tiempo aprenderlo, consolidarlo y compartirlo en 15 minutos y pierdes toda la esencia de la clase. Nos distraemos muy fácil, muchas veces. Lo que sí vamos a tener muchísimo cuidado, y perdóneme que me tome muchos minutos para hacer esto, para explicar esto, es que yo considero que es necesario porque creo que todas nosotras las que somos hijas de Dios, el Señor nos ha entregado un ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Entonces vamos a tener oportunidades infinitas para hablar a otras mujeres, para consolar a otras mujeres, para presentar el Evangelio a otras mujeres. Entonces, yo creo que sí es importante que podamos manejar esta información. Y ya me olvidé lo que les iba a decir. Ay, ya, ya me acordé, perdón, perdón. Lo que sí tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado, es, no es en las corrientes de pensamiento, ya, porque hay muchísimas, para un solo tema hay muchas corrientes de pensamiento. En lo que sí vamos a tener cuidado siempre, vamos a ser muy cuidadosas, es en tener cuidado de no repetir herejías, de no meter al Evangelio en el mismo saco de la psicología y de un pensamiento humanista, o peor aún, meter al Evangelio de la prosperidad en nuestra enseñanza. Y es sencillo poder identificarlos, les voy a explicar la clave, ¿ya? La clave es que tu enseñanza tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica, no centrada en el éxito del hombre, no centrada en la felicidad del ser humano, no centrada en la prosperidad humana. Cuando tú te sacudes de ese tipo de corrientes, estás cuidando tu enseñanza, porque es muy tentador. Yo llevo enseñando muchísimos años y he pasado por todas esas series de errores a la hora de enseñar. Claro, a mí nadie me lo ha explicado así, ¿no? Yo he ido aprendiendo a la mala, ¿no? Pero quiero poder compartir con ustedes esta enseñanza, esta visión de la enseñanza, porque yo aspiro, sueño que algún día, así como yo puedo compartir con ustedes, ustedes también puedan compartir y compartan con otras mujeres y también tengan enseñanzas y tengan mucho que ayudar y que enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, seamos cuidadosas, ¿ya? Entonces nos vamos a sacudir de enseñanzas que estén muy salpicadas. Ya te voy a poner ejemplos claritos, ¿ya? Ejemplos claros y que son claves. Por ejemplo, ¿ya? Ya tú si quieres te enojas conmigo, ¿ya? Pero te voy a poner un ejemplo clarísimo de un evangelio humanista centrado en la prosperidad y en el éxito personal, dejando a Cristo como que Él te ayuda a ser próspera y a ser feliz. En el ministerio de Dante Hebel, por ejemplo, el ministerio de Cash Luna, los mensajes, o sea, tú los escuchas y son sumamente inspiradores, conmovedores, sí, lo son, pero si los pasas por el filtro de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que están centrados, que lo único que importa es el éxito personal. Y es como que Dios, como que Cristo es un esclavo, un siervo de tu éxito,
de lo que tú necesitas. Entonces, ese tipo de mensajes, aunque son conmovedores, aunque mira, yo creo que ese tipo de mensajes son para primariosos. Yo lo he necesitado muchísimo en una etapa de mi vida, me han ayudado muchísimo. Yo he sido seguidora de Dante Hebel, dicho sea de paso, al principio de mi vida cristiana. Bueno, es que Dios es así, ¿no? El Señor, yo a estas alturas no digo que lo sé todo, no, me falta muchísimo, muchísimo que aprender en cuanto al ministerio, pero lo que sé hasta ahora es que Dios manifiesta, eh, se va manifestando en distintas etapas de nuestro crecimiento cristiano, en nuestro desarrollo cristiano. Entonces, va a ir utilizando, va a ir utilizando mm, ciertos autores, ciertas corrientes de pensamientos, ciertas doctrinas, pero que finalmente nos van a llevar a Él. La palabra dice que todo lo que Él ha empezado en nosotros, Él lo va a terminar. Entonces, yo, cuando entendí esto, así como se los estoy contando, dejé de criticar, ya dejé de ser muy crítica con iglesias que son pentecostales o de la Triple M, o iglesias que están muy centradas, sí, es cierto. Entonces, eh, iglesias así de cortes denominacionales, em, pentecostales, neopentecostales y todo ello, entendí que el Señor tiene muchas maneras, muchas formas de expresarse y que va llegando a nosotros por etapas, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que una persona, un creyente, está en una etapa de su vida, el Señor conoce nuestras necesidades y nos pone en un lugar exacto y luego saldrás de ese lugar y te llevará a una experiencia mayor con Él. Qué sé yo, lo he visto en muchísimas personas, muchísimos creyentes, yo mismo. Entonces, eso quería explicarles antes de entrar de lleno a hablar sobre la sanidad del alma, porque entrando al tema, porque si tú crees que somos tres seres en uno, cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu, bien. Si tú crees que somos cuerpo y espíritu, también, bien, no hay problema, no nos vamos a desgastar en eso. Aquí el punto es que les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, ustedes creen, imagínense, todas cerramos los ojos un ratito, unos segundos. Cierra los ojos y imagínate a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, lleno de sangre, lleno de sangre, con los huesos expuestos en la espalda, que le sangra absolutamente todo el cuerpo, con la ropa totalmente rasgada, completamente desnudo, caminando por varias horas y luego siendo humillado hasta lo sumo, crucificado. Eh, que nosotras, que ese fue el precio para el perdón de nuestros pecados y que nosotras todavía no podemos, no nos sabemos sanas, no nos sabemos limpias, no nos sabemos suficientes y todavía hay mucha queja, mucho reclamo en nuestro corazón. Yo no entendí la sanidad del alma así como te la estoy explicando ahora. Yo la entendía de otra manera. Pero si te pones a pensar en esta imagen de Dios representada en Jesús, humanamente, caminando como un cordero a ser sacrificado, y yo todavía decir que tengo heridas, que tengo un pasado, que tengo, eh, que cada vez que hay una campaña evangelística, que cada vez que hay
un movimiento así espiritual es el mismo llanto, el mismo gemir, la misma queja. Es como que lo que Dios hizo no fue suficiente, no es suficiente. Y eso pasa, hermanas, porque no hemos renovado nuestra mente, no hemos cambiado nuestros hábitos para pensar. Es que nosotras nos hemos quedado arraigadas en el pasado y le damos muchísimo protagonismo a nuestro yo, a nosotras. Y nos olvidamos que el protagonista de nuestra historia nunca fuimos nosotras, que el protagonista de nuestra historia es Cristo, es Jesús, es nuestro Señor revelado en nuestras vidas. Tengo cierta autoridad para decir esto, autoridad entre comillas, ¿eh? El único que tiene autoridad suprema es nuestro Señor. Yo soy una niña abandonada, rechazada desde el vientre de su madre, si lo quieres decir así. Mi madre me dio en adopción cuando yo nací. Mm, y la persona a la que ella me dio en adopción resultó que cuando yo tenía unos 6 meses de nacida se dio cuenta que estaba embarazada y no me pudo tener más. Y me buscó otra mamá, me buscó otra familia y fue y me dio en adopción otra vez. Hay una persona que una vez me dijo, cuando escuchó esto, me dijo, ay, pobre, me dijo, y es cristiana, ella es una pastora en una iglesia que se dedica a hacer autoayuda. No sabía que existían ese tipo de iglesias, la verdad, pero bueno, en fin, esa iglesia se dedica a hacer autoayuda, es un movimiento muy, muy, muy grande. Entonces, ella me dijo, ay, pobre, tú tienes todos los tipos de rechazo, todos. El rechazo tal, ella es psicóloga, ¿no? El rechazo tal, rechazo tal. Yo sí, o sea, ¿qué es en serio? ¿Por qué se come todo eso? No, le digo, tenía, tenía en Cristo y solo en Él toda sentencia, todo rechazo ya fue crucificado. Y eso es algo que a veces hay que recordarle a esta mente, ¿no? Por eso les decía al inicio, cuando trabajas con mujeres, incluso tú misma, ve hacia la niñez, gracias, ve hacia la niñez, no para escarbar y ¿cómo se llama? Y tratar de encontrarle respuestas, ¿no? A la niñez. No, sino para encontrar factores. No es como el doctor haciendo un diagnóstico, ¿no? Oye, usted es diabética porque de repente, pues, come panes y arroz todos los días. No estás haciendo un diagnóstico. Para eso vamos a la niñez, no para quedarnos ahí atrasadas y retraídas en la niñez, este, sino para hacer un diagnóstico espiritualmente hablando. Entonces, muchas mujeres como yo, de repente tienen su niñez muy presente, porque ha sido una niñez marcada pues por el rechazo, sí, mucho rechazo, por el abuso. Yo soy una niña abusada, he sido una niña abusada, no lo soy más. Eh, entonces entiendo bien lo que es la violencia psicológica, la manipulación, eh, cómo el enemigo usa todas, todas esas maldades para separarte de Dios. Entonces yo crecí como una persona atea. Mm, Es más, mi padre me inculcaba el no creer en Dios. Él quería que yo sea una mujer intelectual, entonces entre ser intelectual y creyente no funciona. Entonces, él me crió para no creer en Dios. Entonces, eh, si miramos nuestra niñez, a no ser que seas, no sé, un ser humano así, que nunca haya experimentado ningún tipo de trauma en la niñez, y que lo dudo, lo dudo, ¿no? La mayoría de nosotros hemos experimentado muchísimas cosas difíciles, dolorosas en la niñez. Y
hemos aprendido a defendernos de alguna manera para ocultar lo que nos hace doler. Entonces, si hay algunos aspectos de tu carácter, ¿ya? Préstame atención, de tu carácter que te llevan a pecar, ¿ya? No hablemos de personalidad, ¿ya? De que si eres muy callada, no hay nada pecaminoso en que seas callada, en que seas retraída, o que seas todo lo contrario, como yo, espontánea y habladora, ¿no? No hay nada pecaminoso en eso. Pero si hay algunos aspectos en tu carácter que te llevan a pecar, a lo mejor sí, hay situaciones del pasado que están arraigadas en tu corazón, de las que no quieres hablar o que has minimizado sus efectos también, porque eso también hace la mente. Mira, Dios nos creó con con un sistema en nuestra mente para defendernos, para sobrevivir a las adversidades. Entonces, si el cerebro no hace el trabajo de autopreservarte, eh, todas estaríamos desquiciadas, esquizofrénicas, caminando en la calle, literalmente, ¿no es cierto? Todas seríamos unas loquitas caminando en la calle. El cerebro tiene una de sus funciones es esa, tiene que buscar la manera de hacer posible que sigas subsistiendo, sobreviviendo. Entonces lo oculta, lo esconde, lo olvida, ya nunca lo olvidamos, está presente. La diferencia es que si aún ese pasado pecaminoso o esos pecados que cometieron en contra de ti aún tienen poder sobre ti o ya no. La Biblia dice que ya no, que somos una nueva simiente, por eso es que es importante nacer de nuevo. Ya no es, hablamos de un nacimiento espiritual, porque todas nacemos muertas, ¿cierto? Todas nacemos con una naturaleza pecaminosa, entonces es necesario una nueva simiente. Entonces, espiritualmente hablando, somos como una hojita en blanco. Esa es la realidad espiritual. Pero, pero, como hay un pasado aquí adentro, ¿no? En nuestra mente no lo expresa tal cual, pero tu carácter, tus reacciones pecaminosas expresan, manifiestan aquello que está podrido adentro, ¿ya? Entonces, no sé si se entendió bien eso. Entonces, cuando hablamos de emociones, de sentimientos, de ansiedades, de temores, de miedos, eh, a lo mejor pues hay algo dentro de ti que no has querido, de lo que no quieres hablar con nadie, que has procurado olvidarlo, o que lo has minimizado también. Ya y dices, ay, no, eso no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Entonces, la idea de ir a la niñez es para hacer el diagnóstico, para que seas honesta contigo misma y con el Señor y dejes de esconderlo, porque se sigue pudriendo. Ya, no, el tiempo no lo borró. Eh, Sin embargo, sí lo has hecho y sí sabes, si eres consciente de lo que con lo que tienes que lidiar. Eh, Quiero que sepas que todas estamos en una batalla espiritual por creerle a Dios. Todas, absolutamente a todas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, este cuerpo donde habita nuestro espíritu, está, que es el templo de Dios, tiene malos hábitos para pensar y por lo tanto para sentir. Entonces, Pablo decía que debemos desechar, despojarnos del viejo hombre que está corrompido, ¿cierto? Que es corrupto. Entonces, este cuerpo es corrupto todavía. Y entonces, diariamente yo tengo que luchar y tengo que ser consciente de esa lucha. Ser consciente de que estoy luchando con mi corrupción
Estoy luchando por creerle a Dios más allá de lo que siento, más allá de lo que mis ojos naturales ven también. Entonces, la sanidad del alma, yo le cambio de título en esta parte de la enseñanza, y yo digo que es la lucha del creyente por creerle a Dios. De eso se trata la sanidad del alma. No es otra cosa más que el aceptar honestamente, sinceramente, que todas estamos luchando todos los días por creerle más a Dios, por conocerle más a Él que en nuestras circunstancias. Cuando me preguntan, ¿cómo lo lograste? Lo sigo logrando, ¿no? Lo sigo haciendo. Y hay muchos aspectos y cosas en las que he ido madurando y he ido creciendo a tal punto de que ya no es un dolor para mí el afrontar esa realidad que no es la verdad, ¿no? Y yo no soy una niña rechazada, yo soy una niña amada por Dios, ¿sí? Es diferente, ¿no? Sí, y mi mamá me rechazó, sí, probablemente sí, sus razones tendría. Algún día se lo voy a preguntar, sinceramente, nunca se lo he preguntado, nunca se lo he preguntado, algún día se lo preguntaré. ¿Qué razones tendría? No lo sé exactamente, eh, pero he dejado de culparla, ¿no? Por los abusos por los que yo tuve que pasar durante mi adolescencia y buena parte de mi adultez. Y yo la culpé, y la culpé mucho, porque eh, yo, yo creía que ella era culpable de todo el abuso que yo experimenté en la casa de mi mamá, de mi madre, la que me crió, porque ella me abandonó. Y es que es bien fácil para nosotras como seres humanos, para nosotros como seres humanos, el vivir en ingratitud y en queja. Es sencillísimo, es sencillísimo. Si quieres, ahorita mismo nos quejamos todas de lo caro que está la gasolina, la comida, el mercado, de la rebeldía de nuestros hijos. En fin, siempre vamos a encontrar cosas de las que nos tenemos que quejar, siempre, ¿no? Entonces, yo siempre tenía esa idea oculta en mi corazón de que yo era como era porque yo era una niña abusada, porque si ella no me hubiese dado en adopción, quizás no hubiese pasado por todas esas cosas y esos abusos eh, no hubiesen definido muchos aspectos de mi carácter y de los pecados con los que tengo que lidiar, ¿cierto? Entonces, em, son aspectos que he ido superando, muchos mejor dicho, todos ellos, todos esos aspectos psicológicos, mentales y, en fin, detalles más, detalles menos, entendiendo, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz una sola vez y para siempre. Que es injusto el que yo viva sumergida en el rechazo y en el abuso, es injusto que yo como creyente me la pase sumergida en esos pecados que cometieron en contra de mí cuando esos pecados ya fueron crucificados. Es injusto, es injusto el pretender crucificar cuántas veces a Jesús, cuántas veces son necesarias, cuántas veces Él tiene que pagar el precio, cuántas veces. Hoy día mi hijo me dijo algo, yo tengo una cortadura aquí en el brazo que casi no se nota, y le digo que es alguien me robó y me quiso quitar mi cartera y me cortó. ¿Qué? Dijo, sí, me dijo, sí. Y él es un niño pequeño, ¿no? Y me dijo, ojalá se haya estado, ¿cómo me dijo? O sea, ojalá se haya podrido. Me dice, ojalá la haya pasado mal, seguro ya está muerto. Yo espero que no, le digo, ojalá que no se haya podrido y ojalá que no se haya muerto así tan feo. Eh, porque mi amor, Jesús ya fue a la cruz, por eso el Señor ya pagó por todos los pecados que cometieron en contra de nosotros. ¿Sí? Ah, mira, es algo para
es algo para nosotras. O sea, si esto no te da paz, si esto no te lleva a perdonar y no te lleva a sanar, no sé qué más podría ser, la verdad. No hay nada que entender. No hay nada que entender. Yo he escuchado a mujeres decir, pero yo quiero que mi padre venga y me diga, y yo quiero que mi madre venga y me explique, yo quiero que Dios me revele tal o cual cosa. No, no, mi amor, no hay nada que entender. Lo que el Señor ha querido expresar en la cruz ya fue dicho, ya fue hecho. Ese sacrificio lo paga absolutamente todo, todo. Y cuando tu mente, cuando tu carne luche con fuerza y con potencia dentro de ti para no creer esa verdad y tengas esos días duros donde lloras, donde te acuerdas, donde duele, donde te abrumas de ser como eres, cuando te quejas y que no te gusta tu carácter, que no te gusta ser así, que las demás personas abusan de ti porque tú eres así. En esos días estás luchando por creerle a Dios. En esos días acuérdate de la cruz, acuérdate del Evangelio, acuérdate que Cristo ha pagado el precio, acuérdate, dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Acuérdate, alma mía, de Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es una parte de la historia, ¿no? De mi historia. Y eso yo le dije, no, no me tienes que explicar nada, Señor, no me debes ninguna explicación, porque, Señor, has hecho lo más grande que se le puede dar a un ser humano, que es la salvación. El problema es que no entendemos el Evangelio así. No pensamos que la salvación tiene que ver con éxito familiar, con éxito con nuestros hijos, con éxito profesional, con éxito financiero. Y entendemos que el Evangelio debe traer como consecuencia mucho éxito, mucha prosperidad, que tu esposo te debe amar, así, wow, ¿no? Ha habido mucho tiempo que mi esposo no me amaba, lo sé, soy consciente de eso. Y ha sido difícil, sí, doloroso también, ¿no? El vivir con alguien que no te ama es horrible, es horrible porque es como que te mueres por dentro. Y muchos ministerios te van a decir, oye, que sí, que ponte baby doll, que atiéndele, que sírvele, que ponle, que no sé cuánto, que úngelo con aceite, échale un balde de aceite. Mira, ¿sabes qué me parece una... Perdónenme, perdónenme si estoy en contra de lo que ustedes piensan, pero me parece, este, a veces un desgaste, porque es como que le pones un peso a las hermanas y es como que no te pusiste no sé, pues la ropa íntima así tan bonita, ¿no? O es porque estás gorda, o es porque, no sé, pues hay algo en ti que está mal, no estás haciendo lo suficiente, no estás orando lo suficiente, no estás, es como que yo te pongo una carga de hacer, 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 para convencer a Dios de que, para que la relación con tu esposo cambie, o para que tengas hijos más obedientes. No, no se trata de eso. La palabra dice que la esposa, poniéndote el ejemplo del matrimonio nada más, que la esposa respete a su marido, que él será ganado por tu conducta casta y prudente, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí, lo pensé, lo quise, eh, lo quise. Parece entrevista ya la Loni haciéndome preguntas. Ese tipo, está quedando grabada la clase. Y ya. Sí, sí pensé en divorciarme, pensé en dejarlo y la última vez que pensé seriamente en divorciarme, mira, para divorciarme he tenido todas las razones sabidas y por haber. ¿Ah? Con eso les digo todo. Fui a hablar con un abogado, me senté en la mesa con él, un abogado cristiano, aclarando, es importante esa aclaración. Fui a hablar con el abogado cristiano y me atendió y le conté toda la novela y me dijo,
me dijo algo que, que en vez de convencerme de divorciarme, me convenció de algo maravilloso que Dios había hecho y no pude porque, o sea, es algo que el Señor fue tan profundo lo que el Señor me mostró, su gracia tan profunda que me conmovió a tal punto que dije, o sea, yo, Señor, ¿quién soy para quejarme de ti? ¿No? Él me dijo, eh, para hacer la historia corta, porque la clase no se trata de mí, ya, por favor, ya. Espero que realmente esté siendo bastante lúdica con lo que les estoy contando, con las experiencias que les cuento, que sea bastante didáctica y que de verdad ayude a los procesos que ustedes estén teniendo, ¿ya? El abogado me dijo, ay, Lorena, todo lo que me has contado, pobres tus hijos. Yo tenía en ese tiempo, eran tres adolescentes, uno ya casi adulta. Uno ya casi adulto, perdón, yo tengo solo hijos hombres. Entonces me dijo, encima tus hijos son hombres. No me quiero imaginar, no quiero pensarlo. Que han recibido un pésimo ejemplo. Uno. ¿Ya? Dos, uno de mis hijos estaba por irse al extranjero a estudiar. Y me dijo, ay, tu pobre hijo, las cosas que va a pasar y no sé cuánto. Y o sea, ya lo está condenando a mi pobre hijo. Entonces, tercera cosa que me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo te comparezco. Así que tú dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres venganza? Porque yo te voy a enseñar cómo dejarlo sin nada. Yo te voy a enseñar a cómo hacer que él te pague todo. Entonces, yo escuchaba eso absorta totalmente. Le dije gracias, le pagué su consulta, me subí al carro y no soporté y me puse a llorar porque Dios me mostró su gracia inmerecida, me mostró que todo lo que él había dicho no era cierto, no era cierto. Yo dije, Señor, wow, ¿cómo has cuidado a mis hijos? ¿Cómo los has guardado? Nada de lo que yo hubiese hecho con todos mis esfuerzos hubiese logrado hacer lo que tú has hecho en la vida de mis hijos y lo que tú vas a seguir haciendo en ellos. Mis muchachos son personas honorables, respetables, respetuosos, trabajadores. Por supuesto que su padre ha sido un excelente ejemplo para ellos. Dios se ha encargado de cubrirlos, de protegerlos, de guardarlos de una manera milagrosa. Entonces, Señor, ¿de qué divorcio estamos hablando? ¿De qué divorcio hablamos? Esto en lo natural, mis hermanas, no sucede. Cabe recalcar. En lo natural no, en la carne, en la carne razones sobran, pero si hablamos, les estoy hablando desde en Cristo es Dios mostrándome su gracia, ¿sí? Esa gracia que no se compra, que no se encuentra, es un regalo de Dios. Sí, Señor, ok, vamos para adelante. Ese día decidí no divorciar, no porque mi esposo se lo mereciera, ni siquiera yo, porque probablemente yo también he fallado muchísimo en el matrimonio. Mi corazón se ha desviado muchísimas veces en mi matrimonio, pero Dios siempre fue Dios. Y yo digo, Señor, tú has sido siempre, desde antes, controlando todo, sujetando todo. Es que eres tú, Señor, no hay otra explicación, no hay otra forma en la que yo no pueda creer, en la que yo pueda creerte más a ti que a mis circunstancias. Entonces empecé a cambiar mi oración. Ya no era la oración, cámbialo, 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 sino la oración es, Señor, dame amor para amarlo
y dale un amor a Él sobrenatural para que me ame. No de la manera en la que Él pueda amarme, sino en la manera en la que tú quieres que Él me ame. Dale amor a Él para mí. Que cuando Él me vea, que cuando Él me mire, tenga gracia que viene de ti, Señor. Padre, tú eres mi esposo. Señor, tu palabra dice que nos llevas al desierto y te revelas a nosotras como esposo. Señor, tú eres mi esposo. Es más, tú eres mi único esposo perfecto. Aprendí a orar a Dios acerca de mis necesidades, de todas, económicas, de salud, de provisión, de todas mis necesidades. Antes de ir a decirle a mi esposo algo, yo se las pido al Señor, Señor, me gustaría esto, o quisiera hacer esto, y tengo el deseo en anhelo en eso, Señor, si viene de ti, si es santo, si te honra, quisiera hacer esto, y luego voy y converso con mi esposo al respecto. Entonces, ¿cómo cómo no saber y entender que nuestras emociones, que son fluctuantes y cambiantes, no pueden determinar nuestras decisiones? Es más, ni siquiera lo que nuestros ojos ven en lo natural pueden determinar. Es cierto, hay un agotamiento físico, un agotamiento espiritual. Sí, que la palabra dice que Él da fuerzas al cansado, que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, hay palabra, hay promesa de la que podemos clamar, tomar para pedírselas al Señor. Él en su gracia, en su misericordia, nos va a proveer de paz, de gozo, de sabiduría, de dar frutos del Espíritu Santo para controlar, sujetar nuestro carácter. Y ese es otro aspecto, ¿no? Las emociones están matizadas en nuestro carácter. Muchas de ellas expresan algunas o varias raíces de amargura. Y las raíces de amargura son pecados que tú le guardas a otras personas, ¿no? Que cometieron pecados que cometieron contra ti. Puede ser a tus padres, incluso a tus hijos, ¿no? Porque a veces nuestros hijos son tan crueles, tan duros, insensibles, eh, a tu esposo, tus hermanos, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, las raíces de amargura son eso, son pecados que le guardas a las otras personas, de las que no quieres hablar. ¿Sabías que puedes perdonar a todos, absolutamente todos los pecados que cometieron contra ti, porque el Señor fue a la cruz por ellos, por esos pecados que cometieron en contra de ti, para que ya no tengan potencia, ya no tengan poder sobre ti? Entonces, de hecho, que han matizado tus hábitos, sí, y de esos malos hábitos son los de los que te tienes que sacudir, sí, y vas a trabajar en eso, sí, vamos a dejar de hacernos las sordas y las que no nos damos cuenta. No, a mí me pasaba mucho que mi mamá era una mujer iracunda. Yo he llegado a pensar que mi mamá tenía un problema de salud, un problema mental. Eh, cuando soy grande me doy cuenta, ¿no? Que no es normal que una persona grite por todo, por absolutamente todo. Y yo dije que cuando tenga mis hijos, yo jamás voy a ser como mi mamá, jamás. Ilusa, ¿no? Sí, sí, es importante. Sí, perdonar es esencial para nuestra vida cristiana. Mm, y ahora voy con eso. Y mi mamá, que era una mujer iracunda y que tenía un problema mental, creo yo, em, nos enseñó a resolver todos los gritos, todo al conflicto. Entonces, yo dije que jamás iba a repetir eso. Es mentira, porque eso está alojado en mi mente. Esa conducta está alojada en mi mente, a menos que yo la reconozca y decida trabajar en ella y le pida al Señor, eh,
mansedumbre, paciencia, paz, templanza, ¿no? A menos que entre en una comunión con Cristo, con nuestro Señor y Salvador, me voy sacudiendo porque vamos renovando nuestra mente, ¿no? Entonces, esa mujer que yo también, cuando estaba enojada con mis hijos, era muy agresiva, con mis hijos pequeños, muy agresiva, a veces hasta cruel. Sentía que tenía una sensación en el pecho, en la boca del estómago, que me sentía como que me oprimía. Y un día estaba tan molesta con uno de mis hijos pequeños y tenía una opresión en la boca del estómago. Y fue el Señor, la verdad, porque yo había orado mucho por esto. Y fue el Señor que me mostró a esa niña asustada por los gritos de su mamá, que tenía la misma sensación física, esa opresión en mi estómago, porque yo estaba molesta como mamá. Era la misma niña con la misma opresión, pero por temor a ser gritada, maltratada por su mamá. Y dije, Señor, siento exactamente lo mismo. Claro, porque nunca se había ido, estaba allí. Entonces caí de rodillas y, Señor, Señor, me tienes que quitar esto. Mm, Tengo que perdonar a mi mamá. Yo no hablo mucho de mis padres en mi familia porque hay pocas cosas que yo pueda resaltar de mis padres, pero yo llegué a entender, por la gracia de Dios, que mi madre me amó, mi madre la que me crió. Mi madre me amaba, yo soy mamá y yo me acuerdo de la manera en la que ella me sobrecuidaba, sí, me sobreprotegía, sí, pero era su afán de cuidarme, de amarme, de guardarme. Eso era su forma de protegerme, más en el ambiente en el que nosotras crecimos en la selva. Entonces mi mamá era exagerada conmigo, muy exagerada, no me dejaba salir a ningún lado, pero cuando digo a ningún lado, no exagero que a ningún lado. Yo no salía nunca, jamás. Yo no sé lo que es celebrar una fiesta de San Juan, yo no sé lo que es celebrar una fiesta costumbrista, yo no sé lo que son las danzas típicas, yo no tengo cultura, cultura peruana, porque nunca me dejaron salir a ningún sitio y ese era un resentimiento tan grande que yo tenía con mi mamá. Pero yo que soy mamá, la entiendo. ¿No fue el mejor método? No, no fue lo mejor. Era su manera de amarme, ¿sí? Y entonces no solo es perdonarla, sino también es agradecerle. Y le agradezco que, que me llevaba a su cama a dormir cuando era pequeña, dormí con ella muchísimos años, me daba de comer en la boca. Yo no era su hija, yo no era su hija de sangre, pero ella me cuidó y me cuidó y no me cuidó como cualquier cosa, me cuidó, no me cuidó como una niña más, me cuidó como su hija. Y yo nunca no me sentí su hija, a pesar de que ella gritaba y estaba trastornada, creo, con algún problema mental, pero, pero luego entendí que esa era la forma en la que ella expresaba amor, ¿no? Entonces, perdonar es importantísimo para la sanidad. Eh, nuestro Señor, nuestro Dios, nos dice la palabra que Él nos perdonó para que nosotras pudiéramos perdonar. Cuando no puedo perdonar, cuando no me sé perdonar, es la verdad. Cuando pensamos religiosamente que necesitamos hacer muchos sacrificios, como el Antiguo Testamento, para ser perdonadas por Dios. Que eso de que Dios me ha perdonado no está muy claro que digamos, no me queda muy claro. De repente hay algunas cositas que Dios todavía no me ha perdonado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchas dudas, y eso no sé si responde a tu pregunta, Loni, cuando tú tienes muchas dudas acerca del perdón, que Dios ha ejercido y te ha entregado en la cruz, eso nos incapacita para perdonar fácilmente a las otras personas. Entonces, es duro perdonar a alguien que te ha lastimado. Mi padre
mi padre adoptivo de quien llevo su apellido, Anastasio, em, él me hizo muchísimo daño. De las personas, que es de las personas que más daño me ha hecho. Em, y él en su lecho de muerte, él murió de una manera terrible, dicho sea de paso. Cuando él llegó ya casi desahuciado, él llegó creyendo en Dios. Cuando yo lo escuché la primera vez, cuando él vino a tratarse y me dijo que creía en Dios, yo decía, ¿es de verdad? ¿Tú crees en Dios? ¿Desde cuándo? No, hija, me dijo, he aprendido a creer en Dios. Le pido una oportunidad. Y ahora que me dé una oportunidad voy a hacer esto, esto, esto. Yo me había convertido ya. O sea, y a mí me parecía, les confieso, totalmente injusto. Me parecía, Señor, sí me quejaba cuando decía, ¿por qué le vas a perdonar? ¿Por qué le vas a perdonar? ¿Cómo es eso de que ahora cree en ti? No, 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 eso no está pasando, no está pasando. Y él me pedía que le lea la Biblia. Cuando él estaba desahuciado, me pedía que le lea la Biblia, léeme los salmos. Les confieso que lo hacía con mi corazón así. No, no, no lo quería evangelizar. Y yo quería que él se vaya al infierno. ¿Qué significa eso? Que no era esa persona que hablaba hoy día hace un rato con su hijo y le decía, hijito, todos los pecados han sido crucificados ya. No, no, nadie te debe nada, nadie nos debe nada. No, esa no era la Lorena de hace 20 años, definitivamente. Gracias a Dios por eso. Sí, claro que sí. La raíz de amargura es falta de perdón. Entonces yo pues no había perdonado a mi padre. Y él llevaba ya como 3 años en la iglesia, pero yo no lo había perdonado, para nada. Entonces cuando él de pronto un día me dice que quiere que mi pastor lo visite, no hay manera. Dije, no, que de verdad, sí, déjame. Puede ser tu pastor que me venga a visitar. Bueno, yo como persona obediente fui donde mi pastor y le dije, mi padre quiere que lo visite, y mi pastor fue. El pastor de la iglesia de ese tiempo fue al hospital y se quedaron conversando los dos a solas, le predicó, oró por él. Creo que entendió el evangelio, no lo sé. Y una de las últimas veces que vi a mi padre, me tomó de la mano y me dijo, hija, tú eres mi hija, necesito pedirte que me perdones. Perdóname, perdóname por todo el daño que te hice muchísimo daño. Eh, ya, y ustedes creen que la novela sí linda, ¿no? La película linda era Lorena diciéndole, sí, te perdono, sí, amemos a Cristo los dos. No, hace 20 años no era esa persona. Entonces le dije, lo miré y le dije, no pasa nada, tranquilo, ya pasó, no te preocupes, no te preocupes, ya lo olvidé, no te preocupes. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Él sabía que sí, ya se estaba yendo, pues, ¿no? Le negué, se lo negué, se lo negué. No estaba lista para entender el evangelio a esa magnitud. No lo entendía, no lo entendía. Me parecía injusto que después de todo lo que él me había hecho a mí y a otras personas, que el Señor simplemente se lo haya perdonado y ya. O sea, no, no, Señor, yo quiero sangre, yo quiero venganza, ¿no? Wow, pasó mucho tiempo después para entender qué vital era para mi vida espiritual perdonarlo, perdonarlo de verdad. Así que sí, llegó ese día en oración, cuando el Señor mató todos mis ídolos, y uno de los ídolos era yo, por supuesto. Era mi felicidad, era mi matrimonio, era yo queriendo, exigiéndole a Dios que me diera lo mínimo que merecía, una familia. Entonces, eh, el Señor rompiendo todos mis ídolos y empezando por perdonar a mi papá. Entonces, eh, cuando yo me di cuenta que podía usar solo el apellido de mi esposo, por eso que mucha gente me conoce solo como Lorena Saavedra. Y yo dije, ah.
acá está. Yo no tengo que volver a usar ese apellido. El apellido de mi padre nunca más. O sea, yo soy Lorena Saavedra y punto. O sea, ese apellido murió. Eh, Era mi rechazo, ¿no? Entonces, bueno, caí de rodillas otra vez, como tantas otras veces, diciéndole, Señor, sí, lo perdono, Señor. No me debe nada. Señor, tú fuiste a la cruz, tu sangre es suficiente, suficiente, suficiente. Tu sangre tiene que alcanzar para cubrir toda multitud de pecados. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados, pero ahí nos quedamos, ¿no? Con esa frasecita del 14 de febrero, del matrimonio, y no está hablando ni del 14 de febrero, ni de romanticismo, ni de nada romántico. El amor cubre multitud de pecados y aquel, dice, que no ha conocido este amor, ¿cierto? ¿Qué más dice? Sobre todo, se los leo ya. A ver. Mm, ya me están abandonando, ya es 1:40. Ay, Señor. Que alguien me diga por qué. Aquel que no ha conocido ese amor, aquel que no ha conocido eso. En 1 Pedro 4, ¿sí? A ver. A ver si alguien lo lee en la Reina Valera, por favor. Mm, Puesto que Cristo ha padecido por nosotras en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Más abajo, está hablando de todo lo que implica. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Ok? Estoy tratando de encontrar. Entonces, aquel que no ha conocido el amor, que es Cristo, no puede entender la revelación de este amor que cubre multitud de pecados. Es algo totalmente espiritual. A veces lo buscamos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, pero no, hermanas, no. La sanidad, el entender el Evangelio, que es la sanidad del alma, es entender el Evangelio, es totalmente espiritual. No tiene nada que ver con los deseos pujantes en nuestra carne, que lo que quieren es venganza, que lo que quieren es justicia, pero una justicia que te satisfaga a ti, ¿no? Ya estás satisfecho. Cristo está satisfecho fue satisfecho todo en la cruz. Entonces, nadie te debe nada y yo espero que esto sea una revelación para ti en los próximos días, horas, semanas, no lo sé, y es que nadie te debe nada. Que todo pecado ya fue pagado, que tienes hábitos que cambiar, tienes que renovar tu mente, sí, a través del ejercicio de la palabra de Dios, renovar pensamientos viejos eh, por pensamientos nuevos de la palabra, para que tus impulsos no te gobiernen, para que tus emociones no hablen más fuerte que la verdad de la palabra. ¿Sí?
Entonces, el amor que cubre multitud de pecados, que es sincero, real en la persona de Cristo, evita que el rencor y que los males que cometan contra ti prosperen y tengan potencia y tengan poder para hacerte pecar en la misma medida que los otros han pecado en contra de ti, ¿cierto? Va a pasar por alto las ofensas, eh, va a tratar los asuntos graves con discreción, no busca exponer a las personas, ni siquiera a los que pecan en contra de ti. Te va a quitar el sarcasmo para hablar en doble sentido, para que la otra persona te escuche. Te va a quitar la queja, te tiene que hacer más agradecida. ¿Ok? Entonces, siendo las 9:45 de la noche, hemos terminado nuestra sesión del día. Voy a dejarla de grabar para que nos podamos quedar un ratito en interno conversando. ¿Ok?